Vamos a ver algunas técnicas que vamos a emplear para conocer, sobre todo, cómo podemos mejorar y diferenciarnos de la gente que cometen el gran pecado y cómo utilizan el gran pecado, cómo utilizan las gran mentiras y las grandes estrategias para nosotros protegernos constantemente. Y cuando salgamos a la calle y conozcamos a gente, incluso a organizaciones, sepamos exactamente con quién vamos a tratar. ¿O es que acaso nosotros queremos ser dañados? Yo era el único indicado que sabía perfectamente cada detalle, cada estrategia que había que utilizar. Yo era el que había estudiado las mentes a través de la lectura del Sagrado Corán. ¿Por qué? Muchos me habían preguntado, ¿cómo que usted tiene tantos estudios de tantas cosas sobre detectives, de la mente de los policías, de los criminales, de la gente buena, de la gente mala, de los jinn, de los demonios? Porque todo está en el Sagrado Corán, y una persona que estudia el Sagrado Corán sabe todo, porque el Sagrado Corán es una guía, sí, es una guía, pero es una herramienta contra todo el mal, ya lo había dicho. Entonces yo había aplicado durante tantos años en mis papeles, estudiando cada detalle de cómo detectar el grupo de los mentirosos. La gente quería aprender a defenderse. Y es que muchos de ellos me habían dicho a mí que cómo se iban a defender de las injusticias. Vamos a ver. Todos en la tierra vais a recibir injusticias por parte de otra gente. Eso lo tenéis que tener claro. Yo no voy a mentir. Tenéis que tener claro que vais a recibir injusticias de toda la gente que menos y pensáis. Y eso es una realidad. ¿Cómo protegerse de toda la gente? De todo el mal. Sabiendo perfectamente qué clase de gente, qué mente, cómo funciona la gente y cómo detectar a los mentirosos y a los falsarios. Eso es muy fácil cuando uno sabe, cuando uno es verdadero, cuando uno es sincero, cuando uno tiene su energía limpia y libre de todo pecado, de todo mal. Sabe perfectamente todas las energías que tiene alrededor. ¿Por qué? Porque los demás, mayormente, la gente que nos encontramos hoy en día no practica ninguna enseñanza, ni lean el Corán, ni nada, ni se purifica, pues nosotros somos los detectores que detectamos absolutamente cómo pillar a la gente ignorante, mentirosa, y hasta a los propios criminales, a los demonios podemos detectar. Mayormente, no se dejen tener miedo por otro tipo de gente. Ya había dicho yo que el creyente es más fuerte que 20 creyentes, 20 no creyentes. ¿Por qué? Porque el conocimiento es la puerta de todo el conocimiento. El conocimiento es la llave que ahuyenta a Shaitán, al mismo diablo. ¿Por qué? Porque los diablos o la gente que es ignorante se le puede manejar como quieren. Por eso yo quería advertir incluso a la gente ignorante, que eran buenos de corazón, algunos sí es cierto, es bueno de corazón. Pero si la gente quería protegerse de todo el mal, tenían que aprender técnicas exactamente. Y que por supuesto iban a recibir justicia por parte de otra gente. A mí era el que me habían hecho injusticias mentales, físicas, psicológicas. Yo mismo era el que había sido más que atacado emocionalmente de las maneras más horribles. Pero ¿qué pasaba? Que cuando a mí me habían atacado y me atacaban una y otra vez, yo como leía la lectura del Sagrado Corán, yo lo que hacía era un test psicológico de los enfermos que me estaban atacando a mí. ¿Qué es lo que hacía cuando yo recibía, por ejemplo, y he hecho un ejemplo para que vosotros los apliquéis? Cuando uno recibe un golpe, lo recibe, pero nosotros tenemos que estudiar quién nos manda ese golpe. Tenemos que coger una libreta y analizar, o sea, atar cabos, para, a partir de que seamos atacados o engañados, abramos el libro de la lectura del Sagrado Corán y sepamos cómo tratar o cómo nosotros
ser con ese tipo de gente. Si debemos de quedarnos, si debemos enfrentarnos, si debemos de atacarles, si debemos de no hacer absolutamente nada. Ciertamente hay gente que son atacados y vaya a ser atacado por el mismo diablo, incluso por sus propios secuaces. El demonio y sus secuaces trabajan dañando a la gente y esto está en el Sagrado Corán. Entonces, a mí el ejemplo que me habían puesto, por ejemplo, el que yo iba a dar a la gente, que a mí ya me habían como hace mucho tiempos atrás, a mí ya me habían asesinado mental y psicológicamente. No que estaba muerto, no estaba muerto, ni mucho menos por el ataque de los enemigos, del shaitán, de los secuaces, de la gente ignorante, de la gente que a lo mejor veía en la calle o estaba en una organización y me acribillaba. Yo ya había dicho que yo la única manera es atar cabos. Yo soy el que detecta, el que ata cabos y según cómo actúen. Yo ya he dicho que yo estudiaba en una libreta cómo era el mentiroso, cómo tratarlo, cómo defenderme del que pega. Y ciertamente me habían dicho que qué vamos a hacer los jóvenes que estaban aprendiendo. Me habían dicho que qué pasa si nos pegan, si nos tocan. ¿En qué acaso si somos de la paz no vamos a hacer absolutamente nada? Cuando nos transgredamos nos pegan, no nos den un golpe. Y la realidad de todo es que el Sagrado Corán dice exactamente que si os pegan, si os pegan, tenéis que pegar en la justa medida, no más. Así es como está en la ley es así. Allah dice que debemos de atacar en su justa medida, no más, no debemos de asesinar, no debemos de atacar, nada. Eso es el único que dice el Sagrado Corán cuando seamos totalmente ofendidos físicamente tenemos que atacar en su justa medida. Eso para los curiosos que querían aprender y tener la seguridad en este tema. Así de sencillo. Entonces, no se preocupen cuando vosotros sois atacados por la gente. Estáis a lo mejor en el instituto y vais al recreo y os atacan de palabra. Que muchas veces la palabra duele más que un golpe. ¿Por qué? Porque llega adentro. ¿Y cómo defenderse de esa peor arma letal? Porque esa es una de las armas letales que usa el mismo diablo para matar la mente, el cerebro, la creencia, para que uno cambie del bien al mal. Entonces, mayormente los jóvenes que habían sido atacados mental y psicológicamente habían cambiado y se habían vuelto completamente corruptos, aliados del mismo demonio, así como estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay gente que al ser atacados se vuelven malos, hacen a partir de ello obras del mal, del mismo diablo. ¿Cómo? Retomando la venganza, queriendo perjudicar, queriendo pegar, queriendo robar, queriendo beber alcohol, queriendo obtener sustancias en su cuerpo. Y nosotros no lidiamos de esa forma con los ignorantes. Nosotros no nos bajamos del pedestal, a ver si os entráis. Que seamos de la paz. No quiere decir que la paz sea débil, no. Estáis muy equivocado. La paz ama todo el bien para la gente justa, la gente buena. El Islam nos enseña a ser la gente más honorable, bella de corazón, incluso la gente más sensible de obra y de palabra con otros. Pero también nos enseña cómo atacar al enemigo a través de técnicas, habilidades completamente perfectas que ni siquiera el enemigo puede averiguar cuál es. ¿Por qué? Porque mayormente la gente que practica las acciones del mal tiene la misma costumbre de dañar a través de cosas que se ven. Y cuando nosotros nos han atacado, nosotros debemos de utilizar las técnicas perfectas, no con el ánimo de volver el mismo daño, no, porque Dios es el único que se encarga perfectamente, aunque no creáis. Vosotros imaginaos que os quedáis en una institución y estáis solos, así sentados como yo estoy haciendo aquí, estoy aquí sentado. Entonces yo soy creyente.
Yo leo el libro de Allah. Yo antes de venir aquí he rezado. Yo me he protegido con la sura de la protección. Y de pronto me encuentro que hay, por ejemplo, 50 tíos y todos los tíos me están acribillando. O sea, acribillando no me refiero que me están lanzando piedras, ni me están pegando tiros, ni me están dando con un bate, ni nada. Simplemente, imagínense que yo estoy solo y todos me empiezan a atacar verbalmente con las peores de las palabras para dañar mi alma y mi mente. ¿Qué es lo que hago yo siendo creyente y un estudioso? Primeramente, como en el Islam hay que proteger el alma, mi alma ya estaba protegido, o sea, mi mente, mi corazón, de todo el mal, ya lo había dicho. Entonces, en mi ejemplo, para que vosotros lo apliquéis cuando entréis a un sitio donde hay gente, no toda la gente os va a... No voy a ser... Toda la gente no va a ser amigo vuestro, habrá mucha gente que deseen lo peor. Por eso, si a mí, yo me quedo en un sitio si me encuentro que hay 50 personas, 50 tíos, que me están acribillando de palabras, yo ni me inmuto la realidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo cree el diablo que yo voy a perder el tiempo y gastar salida con gente ignorante que no comprende ni siquiera lo que se le dice? Mientras ellos me estén atacando a mí verbalmente, es un ejemplo para que lo apliquéis vosotros. Yo tengo frente a ellos, sin ellos verlo, mi escudo. El escudo no se ve porque es espiritual, ¿vale? Yo, antes de ir a la clase, he hecho un ejemplo. Antes de ir a la clase me encuentro 50 tíos que me quieren atacar verbalmente y yo me quedo así, como una piedra, pero con una piedra, la realidad me tiene antes de mito porque aunque me lanzaran todo tipo de cosas mal y brujería y cosas ocultas y... Nada, a mí no me pueden hacer nada y vosotros tenéis que hacer lo mismo, quedarse así. Venga, atacarme, ustedes me queréis atacar. ¿Qué queréis que vaya a conseguir atacándome a mí? ¿Qué queréis que vaya a conseguir atacándome verbalmente? Si yo estoy tratando con 50 demonios ignorantes, que solamente yo le lanzo solamente una palabra, siendo creyente, imagínense, el creyente la fuerza que tiene. Si yo le lanzara una palabra, pero no una palabra del mal para dañar, no, para nada, nosotros no actuamos de esa forma y vosotros tenéis que hacer lo mismo. Una palabra contundente que refiera a realmente mostrarle la realidad de lo que son ellos y de qué masa están construidos. Sus insignificantes mentes. Y te empiezas a reír, porque mayormente tú sabes perfectamente que toda la gente, es que la gente se vuelve loco, la gente se ofende mucho. Pero yo le había dicho que una persona que es creyente, que estudia el Corán y se protege y está con 50 que no creen, es un ejemplo, porque mayormente los que no creen en nada son los transgresores. Y mayormente eran transgresores, ya lo había dicho, es un ejemplo, estoy poniendo. Yo me pongo aquí, ¿vale? Como estoy diciendo para que vosotros lo apliquéis. Vosotros sean firmes aquí. Vosotros tenéis que utilizar la psicología y tenéis que saber que, ¿para qué? ¿Para qué vais a enfrentaros a ellos? Es que ni siquiera tenéis que enfrentaros a ellos, a ignorantes, a diablos, que ya había dicho que los diablos son ignorantes, que nunca han leído el Corán y que no tienen conocimiento de la realidad. No han estudiado nunca el Corán, nunca se han purificado, no entienden absolutamente de nada, ni de la realidad, ni de qué han sido creados, ni de nada, ni cuáles son las acciones internas y externas del corazón, y ni siquiera saben para qué sirve el salat, y ni siquiera saben de qué fueron creados, ni que fueron creados los jinns, los propios demonios que tienen ellos. Imagínate si son ignorantes, ¿cómo yo, siendo uno de los más altos que había estudiado tantos años, me iba a enfrentar con un montón de malditos demonios que tenían cabeza como cuernos en el lado espiritual, aunque fueran humanos, sí, pero eran demonios? ¿Por qué? Porque eran totalmente corruptos, gente corrupta, gente que tarde o temprano cuando saliera de allí iba a ir a cometer el gran pecado en la calle. ¿Qué pasa? Que ellos mismos, sin ellos saberlo, iban a estar condenados en esta vida a sufrir el infierno, en esta vida y en la otra, tal y como está en el Sagrado Corán. ¿Cómo yo, siendo un hombre
que se limpia, se purifica y todo, ¿cómo va a ensuciarse con las antimañas que se ganen? O sea, por ejemplo, cuando lancen cosas, palabras hirientes, los ignorantes, los demonios, la gente que no cree, la gente que practica las acciones de mal, todo aquel que os eche algún mal, alguna palabra hiriente, no podéis absolutamente, no os pueden perjudicar. Porque vosotros sois conscientemente de la realidad, que son malditos demonios, que no creen en Dios y no entienden de nada porque no comprenden nada. Son gente ignorante. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que la gente ignorante del diablo, los mismos secuaces del mismo diablo, quieran atacarte, todo lo que te ataquen a ti, siendo creyente y cumpliendo las órdenes de Dios, todo ese ataque que te han atacado a ti, espiritualmente, a través de palabras hirientes, todo va devuelto a ellos, espiritualmente. Ellos no lo saben, pero Allah dice en el Sagrado Corán: quien ataque a un creyente verdadero, practicando la hechicería o hiriendo a través de palabras vistas o ocultas, Dios se va a encargar de que le llegue el karma. Y el karma no es un karma cualquiera, es como una estampida, es un huracán que arrasa completamente a todos los injustos que hayan estado totalmente en contra del bien. Por eso ya que he dicho que no tenéis que asustaros si enfrentáis con gente cuando salgáis, rezar. Yo he dicho, rezar no va a pasar absolutamente nada. Yo era el único indicado, ya lo había dicho, que era el que había estudiado el test de los criminales, cómo estudiar su mente, la técnica que deberían enseñar a la gente, y la gente quería aprender y seguir aprendiendo el conocimiento adecuado a través de mí. Y la gente quería saber mucho más. Yo no solamente había estudiado el campo espiritual, sino el campo espiritual como uno lo estudia a través del Sagrado Corán, porque nosotros los musulmanes somos espirituales, sabemos la realidad completamente porque está en el Sagrado Corán. Explica la realidad de todo, cómo yo fui creado, para qué tengo que obrar, para qué tengo que acudir al salat, cómo debo de entrar a los sitios donde haya gente, cómo tratar a los ignorantes, cómo tratar a los corruptos, cómo tratar al injusto que te maltrata, cómo detectar a los mentirosos que quieren mentir una mentira oculta para que no se vean y no sean ellos los culpables. Dios me hace a mí llegar todo, a mí me llega todo, ya lo he dicho. Yo era el elegido, yo soy el elegido. Yo soy el que me llega absolutamente mientras un grupo de gente esté sentado alrededor mía y ellos crean que no están haciendo nada. A mí, Dios, ya lo he dicho, que a mí me llega todo de la gente, incluso puedo percibir lo que sale de su mente. Hay cosas horribles, totalmente transitorias, hay mentes, la realidad, hay mentes que no tienen nada, o sea, no tienen nada bueno. Hay gente que vive en un laberinto totalmente de mentiras y de perversiones. Y la gente me había dicho a mí: ¿y tú eres el indicado? ¿Tú eres el religioso que va a combatir a todos los malditos? ¿Por qué? Porque yo sea un religioso que me ría y no obliga a nadie a ser musulmán, ni a ser religioso, ni a cumplir el bien. Que yo no soy un religioso, que yo no soy Dios para hacer que la gente crea. Dios es el único que se encarga de que la gente crea. Y quien no quiera creer, que no crea. Porque yo vivo mi vida, yo aconsejo, porque para eso de hecho estoy capacitado y haber sido entrenado más que 9 años para esto mismo. Y yo no quiero recibir absolutamente ni elogio, ni dinero de nada, ni de nadie, ni nada, porque no me interesa el dinero. A mí lo que me interesa es que la gente aprenda el conocimiento perfecto para saber cómo se tienen que proteger en esta vida con la gente corrupta. Cómo saber algunas estrategias y herramientas para que ellos, cuando entren a algunos sitios, se protejan por dentro.
Y que tengan mucho cuidado de realizar las intenciones, porque hay intenciones que son totalmente pecaminosas y corruptas. El diablo quiere introduciros y susurraros cada 2 por 3. Por eso nosotros los musulmanes nos refugiamos en Allah del maldito Shaitán. ¿Qué es lo que decimos nosotros? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Cuando nosotros decimos A'udhu billahi minash shaitanir rajim, no es susurro ya, porque Satanás está en todos nosotros. Y esto está en el Sagrado Corán, lo que estoy explicando. El Satanás está en nuestro interior. Nos susurra para que obremos el mal. Por eso yo he dicho que un musulmán que tiene la técnica perfecta no pueden tocarlo con ningún mal, ni siquiera los malditos demonios internos que quieren susurrar lo que obre mal. ¿Por qué? Porque es un escudo de protección. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Y si sois perjudicados mental y emocionalmente, no os preocupéis, porque yo incluso había sido más que acribillado emocionalmente por tener una fe verdadera, una creencia correcta y por ser musulmán, incluso hasta por rezar. Me tenían tirria, envidia y querían cambiar mi apariencia física para que fuera lo que yo no quisiera, cuando yo realmente era el constructor de mi propio sistema. A veces tenía un sistema totalmente extenso en la psíquica, en los pensamientos, cuando había trabajado tanto en el conocimiento del Sagrado Corán. Cuando hacía la meditación profunda tenía tanto conocimiento que cuando me metía en la meditación profunda y había cumplido todo, me metía directamente en el campo espiritual, y esto es una realidad. A mí me da igual que la gente crea o que no crea. Yo soy el único capacitado para explicar desde mi experiencia única y limitada para con la gente lo que querían aprender ellos, cómo protegerse y cómo es el mundo espiritual. Cómo el mundo espiritual nos libera a veces de este mundo material, para que cuando bajemos de nuestro campo espiritual sepamos mejor organizarnos y saber cosas de la tierra que pasan en la actualidad que no sabía a través de la espiritualidad. Entonces la gente quería conocer qué experiencia tenía yo en mi energía. Esta misma mañana, cuando me había hecho la terapia durante más de media hora esta vez. ¿Por qué? Porque al principio lo que me había tomado era un café y estaba totalmente nervioso y no podía relajarme para calmar mi mente y meterme en el lado espiritual para concentrarse, porque todo tiene un proceso en el lado espiritual, en la meditación profunda. No es todo yo me siento aquí y ya estoy en el lado espiritual. No. Primeramente hay que tener el conocimiento del Sagrado Corán para uno saber más o menos lo que pasa en el lado espiritual y de qué fueron creados los demonios, los genios, los jinn, los ángeles y los propios humanos. La gente muchas veces me tenía miedo. Y yo la realidad es que ya había ayudado a mucha gente a tener y a saber conocimiento. Incluso mucha de la gente ya se habían salvado. Ya sabía, incluso me habían pedido por teléfono: ¡oh, es verdad! He usado tus estrategias y he leído el Corán y ahora me encuentro mucho mejor. Sé lidiar hasta con mis propios padres, que eran completamente corruptos y enemigos de Dios, porque eran totalmente agnósticos. Incluso, eso es lo que me habían dicho a mí, que al ser musulmán había aconsejado a sus padres de una manera tan bella, que sus propios padres se habían vuelto musulmanes. Esa es la realidad. Yo era el que enseñaba a la gente. Y mucha gente de la que habían tratado conmigo, no solamente a través de redes sociales, ni mensajes, ni muchos, o sea, a raíz de todos los años que llevo estudiando el Islam y todo, y el tema espiritual psíquico, pues podían ser más o menos más de 100 personas los que se habían convertido al Islam. Y todos ellos, yo seguía teniendo contacto a través de las redes sociales, a través del teléfono a distancia, y iban súper bien. O sea, estaban haciendo lo mismo que yo, repartiendo el conocimiento. Incluso muchos no habían desarrollado el lado espiritual completamente extenso, pero habían entrado en él. Entonces, ya me habían dicho a ellos mismos que habían descubierto, claro, que el mundo espiritual no tiene nada que ver. Cada mundo espiritual es diferente, ¿vale? Y cada uno que quiera
extender su lado espiritual y quiera conocerlo. No es lo mismo, por eso yo he dicho que a mí había gente que me quería robar la información, pero no podía nadie. ¿Por qué? Porque mi información, aunque la utilizara otra gente, mis técnicas y habilidades, nadie podía robarme a mí. Porque aunque había gente que me robaba, no podían robarme. Esto es una realidad. O sea, mucha gente del mal intentaba de hacer lo que yo hacía, pero no les salía porque no eran los justos, no eran los originales. ¿Y qué pasa? Que Dios no ama a la gente así, y por supuesto que ni siquiera los va a guiar. Lo que va a hacer es extraviarle mucho más su propio extravío. Así que tener mucho cuidado de si me vais a robar algún tipo de información, porque ninguna información mía que yo difundo nadie la puede utilizar exactamente como yo. Nadie me quiere copiar y yo quería, nadie la puede utilizar. Y la gente quería ser como yo. Esa es la realidad. Querían copiarme, querían saber cómo yo me vestía, cómo yo me arreglaba, cómo me pintaba la barba y el bigote, la gente sabía pasado por mí, o sea, ya tenía hasta como clones. Esa es la realidad. La gente quería, yo veía a la gente que eran como yo, muchas veces me habían copiado tanto físicamente que mayormente eran falsos. ¿Por qué? Porque Dios no ama a la gente que copia otras apariencias o personalidades físicas. ¿Por qué? Porque los que copian a la gente no son únicos, sino que son copias baratas. Esa es la realidad. Yo sí, me encanta el humor, ya lo había dicho. Yo soy serio, soy ejecutor a la hora que tengo que combatir a alguien, lo combato totalmente directamente. Y no me importa absolutamente nada cuando alguien transgrede contundentemente a alguien en contra de algo que es bueno. Yo soy, ya lo había dicho, que vosotros yo me veis que yo me río. Yo soy el único combatiente severo que hay en el campo terrenal y espiritual. Pero muchos de la gente se burlaban de mí y me decía cómo ese Lelo podía ser el ejecutor de todos sus malditos demonios. Porque no me hace faltaba hacer el mal para ser un maldito demonio. Yo ya había utilizado las técnicas perfectas y a mí todos los demonios me tenían a mí. Esa es la realidad.